Buenos días a todas y a todos. Estamos trabajando a continuación de lo que es estrategias en la parte de instrumento, unidad 4 de la materia. En este caso vamos a ver lo que es trabajo de traducción, o también dicho por Boaventura, traducción multicultural. Trabajamos con la bibliografía de la ficha 3, instrumentos de intervención, que contiene gestión asociada y trabajo de traducción, y como bibliografía ampliatoria, el texto de Santos, que del libro Hacia el milenio huérfano, solo el capítulo 3, que se llama Sociología de las emergencias, Sociología de las ausencias y trabajo de traducción. El trabajo de traducción es un procedimiento que nos permite crear inteligibilidad mutua entre sujetos colectivos. Esto es muy importante y podríamos combinarlo con la gestión asociada también. ¿Por qué? Porque apunta a la base de los problemas de la comprensión del otro, que es uno de los factores principales para la desunión, el desencuentro, las dificultades para poder coordinar acciones, porque bueno, el desconocimiento del otro lo que genera es desconfianza, es incapacidad, digamos, de prever lo que el otro va a hacer. Entonces, es muy importante para cuando queremos fortalecer una articulación entre dos sujetos colectivos que tienen gramáticas distintas, que tienen culturas distintas, que tienen formas de concebir la realidad diferente y de accionar sobre esa realidad en forma diferente. Quizá porque vienen de tradiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de el movimiento de trabajadores ocupados con el movimiento obrero, o el movimiento de mujeres con el movimiento obrero, o el movimiento de mujeres con la economía solidaria o economía popular. Entonces, nos estamos basando en los estudios de Santos sobre la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Esto significa que tenemos que tener una perspectiva sociológica que nos permita entender que hay una parte de la realidad que está organizada para que no se vea. Santos va a decir de que hay una activa producción de ausencia. O sea, no es una ausencia natural, no es un hecho por omisión, sino que hay una producción de subjetividad, hay una producción cultural, hay una producción de discurso que hace que determinada parte de la sociedad no se vea, determinada parte de la economía sea invisible, determinada parte de la ciudad sea algo absolutamente ausente, ¿no? Y entonces traer esa parte oscura de nuestra sociedad al análisis, a la palabra, a la vista, es la base para poder hacer una traducción y para poder realmente articular con ese otro que de alguna forma no registramos. Es un trabajo de imaginación epistemológica. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos formas nuevas de conocimiento que ni imaginamos. Y además formas nuevas de ejercicio de poder. Estamos hablando de reconstruir la emancipación social en términos de búsqueda de nuevos senderos, ¿no? Nuevas formas plurales de concebir la emancipación social, ¿no? Por ejemplo, si hablamos con sindicalistas tradicionales, nos van a decir que, bueno, que la forma de
de poder emanciparse es, bueno, uniendo a los empleados de una empresa para que presionen y puedan tener un mejor salario. Pero bueno, desde esa perspectiva el trabajador desocupado no solo que es invisible, sino que además no tiene perspectiva emancipatoria. Entonces, ahí tenemos que reconstruir, digamos, una visión, un lenguaje, digamos, inclusive desaprender algunas cosas. Bueno, trabajo de traducción va a operar sobre esos puntos. La idea, por ejemplo, es superar la no existencia, ¿no? Para eso le va a proponer una ecología de saberes en el sentido de poder construir la idea colectivamente de que no hay un solo saber que sea portador de verdad, sino hay que distintos saberes, distintas fuentes de saber, distintas formas de producir saber. La ecología de temporalidades es muy importante porque esto quiere decir de que si para nosotros cada sujeto colectivo, cada organización es importante, entonces los tiempos en los cuales esas organizaciones conocen, se organizan, cambian, pueden procesar un cambio, también es importante respetarlos. Entonces, la ecología de temporalidades supone, por ejemplo, no hacer lo que el paradigma de la reforma social nos impuso en la lógica de proyectos, que es un tiempo fijo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los proyectos de la universidad, de la investigación, bueno, son de 2 años, de 4 años, bueno, ese tipo de pautar los tiempos, esto puede llevar a una canibalización de las experiencias. Imponerle el tiempo de una organización a otra puede llevar al colapso organizativo. Por eso vamos a hablar de ecología de temporalidades y lo vamos a relacionar con esa frase de los zapatistas que dice, para ir todos juntos avanzamos al paso del más lento, ¿no? O sea, como nuestro deseo no es como ese paradigma de la reforma social, el ajuste, ¿no? Donde eh, que haya menos demanda era un objetivo, para nosotros es preservar esas organizaciones y potenciarlas. Es un objetivo inverso, por lo tanto, respetar esas temporalidades es una forma de fortalecer las organizaciones y la pluralidad de organizaciones. Ecología de los reconocimientos supone reconocer a las identidades, a los actores, desde los principios de igualdad y de diferencia, que nos permite, por ejemplo, reunir a distintas componentes del pueblo que están, digamos, diría Federici, viviendo una fragmentación propia de la acumulación de diferencias, ¿no? Los colectivos LGBTI, digamos, sería una muestra de ecología de reconocimiento, ¿no? O sea, cómo reconocer esa pluralidad, esas formas, digamos, de la diferencia y reunirnos en un lugar de igualdad, ¿no? Reunirnos, o sea, volver a unirnos a partir de no desconocer, de reconocer esa diferencia, pero en un lugar de igualdad, ¿no? Un lugar donde todos puedan detentar esa dignidad, ese derecho. La ecología de las transescalas significa que no tenemos que pensar que solamente, digamos, lo global o lo máximo o lo más grande, digamos, es lo más valioso, sino que también puede haber valor en lo más pequeño, en lo local, en lo comunitario. Entonces, la transescala va a permitirnos apreciar distintos tipos de experiencias en el campo productivo, en el campo de la reproducción, en el campo de la cultura. Ecología de la productividad supone que hay distintas formas de producir, hay una
todas contienen algunos avances, y esto es el caso, digamos, más típico que podríamos trabajar, es, bueno, como en las intervenciones en el marco de la soberanía alimentaria, donde hay algunos conocimientos que provienen de la ciencia moderna, como puede ser, no sé, el riego por goteo, pueden combinarse con la milpa, que es un conocimiento originario que proviene de la cultura meso-norteamericana, de los pueblos andinos. Entonces, la ecología de productividad recupera y armoniza, digamos, distintas formas de producir bienes. El trabajo de traducción es una vía para repensar la emancipación, pero no como una teoría general, sino como una reconstrucción desde distintos saberes de la emancipación. Como decíamos, genera inteligibilidad recíproca, ¿no? La posibilidad de comprenderse, de comprender al otro, una especie de alteridad de sujetos colectivos, y evitar la canibalización, ¿no? de una por otra, por la negación que produce una forma de pensar, de ver, de organizarse, de producir por sobre las demás. Es una forma también de avanzar en esta idea de abandonar el eurocentrismo que nos dejó el colonialismo. Es una forma de deconstruir esas culturas subalternizadas, y incide no solo en los saberes, sino también en las prácticas y en los agentes. En general, Santos nos va a decir que los saberes tienen una incidencia muy fuerte en las prácticas también. La traducción entre prácticas, por ejemplo, nos permite entender distintas formas de organización y distintos objetivos, ¿no? Esto ha sido muy, muy importante, por ejemplo, en los encuentros entre las formas de los trabajadores sindicalizados, de los empleados sindicalizados y de los trabajadores desocupados sindicalizados, ¿no? Cómo los trabajadores desocupados van recreando modularmente prácticas que traen del movimiento obrero, pero las recrean en otro contexto, ¿no? Por eso, entonces, esa recreación permite de alguna forma construir un lenguaje común para acercarlos. Se incide sobre los saberes que inciden en las prácticas, o sea, se debate sobre esos saberes que nos construyen cierta divergencia para poder, por ejemplo, encontrar identidad o conexión, traducción de prácticas. Por ejemplo, Santos nos plantea el trabajo de traducción entre la medicina moderna y la medicina tradicional, que proviene de los pueblos originarios, por ejemplo. Tenemos la articulación entre movimientos que veníamos planteando, es fundamental por la potencialidad que tiene en términos de articulación, ¿no? Veíamos entre el movimiento feminista, el movimiento obrero, el movimiento de la economía social, vemos lo fundamental, o sea, el aumento de potencia que significa la posibilidad de articulación. Pero bueno, para que se puedan articular, necesitamos que se puedan entender.
y es ahí a donde apunta el trabajo de traducción, ¿no? Dejar en claro qué los une y qué los separa, para poder acotar el riesgo, el desconocimiento, digamos, y que no se dispare el miedo. Entonces, así definir cuáles son las prácticas también que tienen mayor poder contrahegemónico en cada contexto histórico. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos, entre qué traducir? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una foto de mujeres sindicalistas en la CGT y abajo otra foto de movimientos sociales en la CGT, ¿no? Están, digamos, intentando articular, reunir fuerzas, y en ese marco es donde necesitamos traducir algunas cuestiones para que haya realmente comprensión, ¿no? Por ejemplo, se crea un canal, digamos, que serían los acuerdos comunes, como puede ser, por ejemplo, la perspectiva igualitaria o de justicia, que permite, digamos, conectar al movimiento feminista con el movimiento obrero o el movimiento de la economía popular. Eso es lo que se llama la zona de contacto, ¿no? O sea, aquellos elementos que hay que de alguna forma poner a discusión, porque si bien estamos de acuerdo, cada uno le da un sentido diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro encuentro, digamos, interesante, que es cómo los excombatientes se integran, digamos, al movimiento de derechos humanos, ¿no? Lejos de esa idea de veteranos de guerra que por ahí hay en otros contextos, como en Estados Unidos, acá los excombatientes entienden que en los códigos, digamos, que han planteado las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos, ellos entienden, han traducido los derechos humanos a su realidad específica y en realidad han comprendido que son un sujeto colectivo que opera sobre la necesidad de realizar, de deconstruir esa negación de derechos. ¿Cuándo traducir? Nos pregunta Santos. Esa zona de contacto es la que de alguna forma nos permite conjugar tiempos, ritmos y oportunidades. Esa conjugación es fundamental para evitar lo que se llama la canibalización. Esa zona de contacto de alguna forma tiene que ser vigilada, porque, bueno, imponer, digamos, los tiempos, digamos, para que cada una de las organizaciones comprenda lo que está expresando la otra, o de alguna forma comprenda o se le impongan los tiempos de otra organización, puede llevar al colapso de la historia, dice Santos, ¿no? El colapso de la organización. ¿Quiénes traducen? Bueno, nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales podemos hacer esa tarea de traducción, porque en realidad la tarea de traducción es una tarea intelectual. La tienen que llevar adelante los representantes de los grupos sociales, ¿no? Sus cuadros más formados, sus cuadros más técnicos en el sentido de comprender todas estas sutilezas de las cuales se componen los diferendos, los desencuentros, ¿no? Diría Alcide Argumedos, los desencuentros sucesivos que han llevado a enfrentamientos en la historia, trágicos, por cierto. Por lo tanto, descubrir, analizar, es una tarea sofisticada que de alguna forma
nosotros tenemos que colaborar no quiere decir que nosotros la tengamos que asumir, sino que nosotros podemos perfectamente colaborar con los cuadros técnicos de las organizaciones, con los cuadros intelectuales, para poder construir estas provincias de significado común entre distintos sujetos colectivos, ¿no? Detectar cuáles son los elementos que los separan. Es un trabajo intelectual, diría Santos, enraizado en las prácticas y saberes. Por eso es que nosotros, como técnicos externos de esos sujetos colectivos, porque probablemente provengamos de alguna institución en la cual estamos insertos, nos lleve cierto desarraigo. En la medida en que podamos estar arraigados con esa realidad, podríamos intervenir como los propios cuadros técnicos de esas organizaciones, ¿no? ¿Cómo traducir? Necesitamos una argumentación cosmopolita, dice Santos, en el sentido de no situada en una cultura, sino que si bien se afinca en una cultura, pueda comprender y pueda construir una mirada multicultural, en el sentido de, por ejemplo, por más que estudiemos 15 años de nuestra vida o 20 años de nuestra vida en la universidad, en la escuela media, en la primaria, una educación formal, también entender, construir un acercamiento a esa otra cultura popular que nos permita navegar en esta provincia de significados sin la soberbia, sin la negación, ¿no? Sin esa homogeneización propia del conocimiento moderno, que a su vez invisibiliza, que a su vez construye, digamos, no permite, digamos, la emergencia de otros saberes. Entonces, el cosmopolitismo de Santos tiene que ver con esa pertenencia a múltiples culturas que nos permiten encontrarnos y no separarnos. Compartir el mundo, ¿no? Con quien no comparte nuestro saber, ¿no? Los no universitarios, los no profesionales, los que no tienen la experiencia, digamos, académica, bueno, compartir el mundo con ellos. No hay puntos de partida comunes, va a decir, los puntos de partida también son argumentos, o sea, ¿por dónde empezamos a discutir la necesidad de articular entre dos organizaciones, entre dos? Bueno, es también un argumento, en el sentido que es también una variable que tenemos que definir y tenemos varias opciones entonces, tenemos varias opciones por dónde empezar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad sería empezar por los problemas en la práctica que nos desunen y que nos traen, digamos, impotencia a ambos movimientos o sujetos colectivos. Un problema suele ser la lengua. La lengua y los silencios suelen ser los obstáculos a superar. La lengua que se suele usar es la lengua dominante, ¿no? La lengua del colonizador, la lengua hegemónica, ¿no? Por sobre las otras lenguas, ¿no? Como puede pasar en nuestro medio, que bueno, que imponemos que se hable en castellano, aunque muchas organizaciones y sujetos pueden mantener, inclusive hablar para mantener su privacidad y demás en guaraní, en aymara, en quechua. ¿Para qué traducir? Crear sentidos y direcciones precarios pero concretos, de corto y medio alcance, en sentido de objetivos, construir objetivos compartidos. Dice Santos que el objetivo es construir justicia cognitiva, no a partir de una imaginación sociológica, epistemológica, en el sentido de poder construir nuevos conocimientos que de alguna forma superen
a ambas partes y de alguna forma sea un conocimiento nuevo de la unión de ambos sujetos colectivos. Que a su vez esto no queda, digamos, en lo local o nacional, sino que también aporta a una construcción de justicia global, en el sentido de que desde la perspectiva de Santos, esta articulación de movimientos, si bien va de abajo hacia arriba, no se detiene en lo nacional, sino también, como lo hemos visto en otros textos, también articula, construye articulación a un nivel global, ¿no? Como lo hemos visto con el caso de los encuentros de movimientos populares llamados por Francisco. Por lo tanto, esta realidad de base se conecta también con una construcción global. Bueno, y por último, crear condiciones para la emancipación social concretas de grupos sociales concretos. Bueno, esto es un poco lo que Santos nos plantea con el trabajo de traducción y creo que puede ser profundizado a partir de la lectura de la bibliografía ampliatoria de sociología de emergencias y ausencias. Bueno, muchas gracias.